Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que esta guerra ha entrado en la fase final. Incluso el compás de espera que parece flotar en el ambiente sobre que Rusia se está conteniendo bastante por esperar al alumbramiento del parto de los montes cuando Trump tome el poder. No aguantará mes y medio. No sé, es la impresión que tengo. La escalada se está generalizando. ¿Y de qué manera? La OTAN está atacando masivamente estos últimos días territorio ruso. Hoy han atacado Kazán, que está a 1000 kilómetros de la frontera de Ucrania. El problema que va a tener Rusia es el que siempre ha tenido, que Occidente siempre le intentará engañar, y nunca podrá saber cuál de las cabezas de la hidra marca la pauta. Aunque aparentemente sea la de Estados Unidos, las múltiples cabezas de la hidra son una de las armas más efectivas que tiene la OTAN para no responsabilizarse en bloque de las chorradas que suelen soltar las cabecillas de taifas para hacerse notar y hacer méritos y recoger buenas cosechas cuando pidan lo suyo. Llegan noticias de que Trump se está preparando para el parto de los montes, y no parece que la radiografía de la criatura sea muy halagüeña, ya que ayer expresó su decisión a la Unión Europea sobre una mayor ayuda de Estados Unidos a Ucrania. El equipo del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo a funcionarios de la Unión Europea que Washington planea seguir ayudando a Kiev. Así lo informó el Financial Times citando fuentes. El equipo de Trump dijo a los funcionarios europeos que el presidente electo planea continuar con el suministro militar estadounidense a Ucrania después de su toma de posesión, cita la publicación. Los autores del artículo también agregaron que Trump tiene la intención de exigir que los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte aumenten el gasto de defensa de la OTAN al 5% del PIB. El 12 de diciembre, Trump dijo que la nueva administración estadounidense aún no revelaría si estaba dispuesta a reducir la asistencia militar a Ucrania si se negaba a mantener negociaciones de paz con Rusia. Según el republicano, su reticencia a compartir información relacionada con la solución del conflicto militar viene dictada por el deseo de hacer efectivo el futuro proceso de negociación. Yo lo que creo es que todo es una farsa en la OTAN. Saben que sus burguesías no les van a permitir perder la guerra contra Rusia, y la escalarán hasta donde haga falta. Esto por una parte, y por la otra también hay una connotación de guerra civil en Estados Unidos, que está latente, ya que la actual administración incluso podría intentar una sonada similar a la de Rumanía. Que como los electores no votaron al candidato que la Unión Europea y la OTAN quería, pues anulan las elecciones y las repiten hasta que gane el que las burguesías quieren. Y qué mejor oportunidad en Estados Unidos que escalar la guerra a tope para que se declare el estado de guerra y por ejemplo anular la Constitución hasta que termine. ¿Alguien se cree que Trump no está al tanto de esta escalada? Todo un auténtico galimatías. No creo que sean muy difíciles de interpretar las palabras de Putin en la conferencia de ayer, cuando dijo que Rusia nunca firmará una paz vergonzosa. De momento, el Financial Times publica que las Fuerzas Armadas de Ucrania versus OTAN quieren tomar la iniciativa en el frente para demostrarle a Trump que son ganadores. Las autoridades ucranianas, eufemismo de autoridades de la OTAN y sobre todo de la Unión Europea, quieren tomar la iniciativa en el frente, antes de la toma de posesión de Trump, para demostrar que los ucranianos son ganadores, escribe The Financial Times. La publicación dijo, citando a funcionarios militares y analistas, que los próximos meses serán una fase decisiva de la guerra, mientras Ucrania intenta estabilizar sus defensas y fortalecer su posición en el este en caso de que Trump la obligue a negociar con Putin. Y digo yo, ¿por qué la falsimedia es incapaz de decir nada coherente? La guerra la está haciendo la OTAN, reconocido por ellos mismos, que si no ayudasen a Ucrania la guerra habría acabado hace más de 2 años. Por lo tanto, basta de aludir a las autoridades ucranianas como dándoles la importancia que no tienen. Lo que ocurre es que es muy fácil de entender, ya que la hidra de las múltiples cabezas es la única criatura que se cuenta mentiras y se las creen ellos mismos. Y así al perder la guerra en Ucrania tal como la están perdiendo tan estrepitosamente, poder decir que la guerra la ha perdido Ucrania, y no la OTAN, que eso avergüenza mucho. Pero sigamos con el Financial Times, que dice que Ucrania espera frenar el avance de Rusia y tomar la iniciativa cuando Trump asuma el cargo, ya que los líderes ucranianos creen que demostrar que son luchadores y ganadores ayudará a persuadir al presidente electo de Estados Unidos a respaldarlos, escribe el Financial Times. Sin embargo, aclara la publicación, las autoridades ucranianas admiten que les resulta difícil contener al ejército ruso, más numeroso y mejor equipado, ante la escasez de personal. Por eso planean reclutar más tropas,
aunque los esfuerzos para atraer reclutas se ven obstaculizados por el hecho de que el servicio militar no tiene una duración fija. Dice el artículo, esta guerra se está pareciendo cada vez más a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, con los mismos actores, y los mismos intereses que cuando en 1938, se firmaron los acuerdos de Múnich, que abrieron el camino a Hitler para invadir la Unión Soviética. Solo que esta vez en Rusia no gobiernan los comunistas, simplemente Occidente ve a Rusia como la piedra en el zapato que le impide caminar triunfalmente para que las burguesías colonizadoras se apropien del mundo. Pero tiene los mismos visos que aquellos prolegómenos, solo que entonces se firmaron acuerdos como el Tratado Anti-Comintern de Adolf Hitler contra la Internacional Comunista firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi, siendo el documento relanzado y de nuevo firmado el 25 de noviembre de 1941, tras la invasión de la Unión Soviética por Alemania. En el documento, las naciones firmantes se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista o Comintern, liderada por la Unión Soviética, en el quinto aniversario del tratado original, 25 de noviembre de 1941. El pacto fue solemnemente relanzado mediante la adhesión de algunos de los estados satélites de Alemania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Dinamarca e Italia. Posteriormente entraron en el pacto también Finlandia y Turquía, pero que en realidad terminó siendo un pacto al que todos los países occidentales se unieron bien de jure o de facto, con el fin de acabar con el comunismo de la Unión Soviética. Otro acuerdo fue el Pacto de Múnich. Fue un acuerdo alcanzado en septiembre de 1938 por los gobiernos de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, y que permitió la anexión alemana de los Sudetes, una región de Checoslovaquia. Este acuerdo era en realidad una trampa para que Stalin se confiara y no se cabreara porque Hitler acercase su ejército a Checoslovaquia más cerca de las fronteras rusas. Como así ocurrió, como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, resumiendo. Toda la burguesía mundial prácticamente unida para destruir la Unión Soviética, pues ahora estamos en las mismas. La OTAN, no es ni más ni menos que la misma hidra de las múltiples cabezas de todas las naciones que nos autodenominamos democracias, o jardín. Para hacer, lo que las de 1941 no pudieron conseguir, ya que fueron derrotadas por la Unión Soviética, pero con la paradoja de que hoy en Rusia no gobierna un partido comunista, pero, para la OTAN es lo mismo. Por eso esta guerra, yo, la he adjetivado como la guerra, porque es una cita histórica a las que los mismos actores están citados desde octubre de 1917. No hay más que ver el avance de los nazis en toda la Unión Europea. Ahora se llaman ultraderecha, pero no nos engañemos, son los mismos nazis que desde que en 1917 fueron lanzados por las burguesías y la Iglesia, para luchar contra la Unión Soviética. Los primeros fueron Mussolini, Franco, y Hitler, y ahora están sus cachorros colonizando la Unión Europea con las mismas intenciones de antes, aunque algunos se digan que no son antirrusos. Pero todos apoyan a sus burguesías en contra de la clase trabajadora de sus países. ¿Cómo terminará esta guerra? Difícil de saber, pero si en la segunda hubo 56 millones de muertos sin armas nucleares, no es difícil predecir lo que ocurrirá en esta con miles de armas nucleares en poder de los contendientes. Ya en el frente, en dirección a Kherson, el canal de Telegram Resistencia de Kherson informa que esta mañana temprano a lo largo de toda la costa del Dnieper, en las afueras y en el propio Kherson, comenzó un intenso bombardeo de artillería que duró más de una hora. La artillería del ejército ruso atacó los lugares donde se encontraban las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bajo el puente Antonovsky, en la propia Antonovka, en Sadovo, en Chernobaevka y en otros lugares de despliegue. En el mismo Kherson, los ataques afectaron a las autoridades locales, mientras que los funcionarios decidieron prudentemente no ir a trabajar. También se pidió a los trabajadores de los supermercados que no fueran a trabajar. Ahora hay enormes colas en las gasolineras de la ciudad y solo se puede salir de Kherson en dirección Nikolaev, donde se ha formado un atasco de coches con residentes de Kherson frente al puesto de control. En primer lugar, apareció información de que el jefe de la administración local ucraniana de la región de Kherson, Alexander Prokudin, pidió a los residentes de la ciudad que evacuaran rápidamente. Al parecer,
El líder que ve la derrota del ejército ucraniano en Donbass no cree que las fuerzas armadas de Ucrania puedan resistir en Kherson. Con sus declaraciones rápidamente sembró el pánico en la ciudad y los medios de comunicación ucranianos difundieron una historia falsa sobre ciertos barcos con personal militar ruso, que supuestamente ya estaban cruzando el Dnieper. Los militares de la ciudad intentaron sofocar el pánico, pero fue en vano. Los residentes locales comenzaron a moverse en pequeñas columnas, izando banderas blancas, hacia lugares potencialmente seguros. Muchos en Antonovka colgaron banderas blancas en sus balcones para indicar su no participación en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pueden esconderse detrás de personas pacíficas. Después de que algunos de los residentes de Kherson decidieron ir de la ciudad, el gobernador Prokudin decidió dar la espalda, diciendo que lo habían entendido mal y que no había dicho nada de eso en absoluto. Pero ya es demasiado tarde. Alguien huye de la ciudad. Alguien espera a los rusos. El Ministerio de Defensa aún no se ha pronunciado sobre un posible ataque a Kherson. Los corresponsales militares se ríen de lo que sucede en el campo enemigo. Las autoridades ucranianas una vez más se han superado. Primero anunciaron la entrada de saboteadores rusos en la ciudad y luego negaron esta información. Hace 2 años, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en el centro regional, Kiev prometió que pronto los ucranianos caminarían por Yalta y que la civilización europea llegaría a Kherson. Al final ni lo uno ni lo otro, solo empeoró. La ciudad está desapareciendo. La presencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania solo pone en peligro a los civiles. Y los funcionarios solo piensan en salvar sus traseros huyendo antes de que el ejército ruso comience su ofensiva. El politólogo Sergei Markov afirmó en su comentario que la situación en la región de Kherson ha empeorado. Según sus palabras, las tropas rusas asestaron un duro golpe a varias instalaciones militares en la ciudad, lo que puede indicar preparativos para operaciones a gran escala. Markov también informó sobre las acciones de los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento, que desembarcaron en la margen derecha del Dnieper, controlada por fuerzas ucranianas. Según el politólogo, las acciones de las unidades rusas han causado preocupación entre los analistas ucranianos, que sugieren que el ejército ruso pronto podría lanzar un ataque contra Kherson. Esta actividad, en su opinión, puede ser parte de la estrategia de Rusia encaminada a recuperar el control de importantes territorios en el marco del conflicto. La situación en Kherson sigue siendo tensa. La parte ucraniana informa que continúan los bombardeos de artillería contra la ciudad y los asentamientos cercanos. Al mismo tiempo, fuentes rusas afirman que los ataques están dirigidos exclusivamente a instalaciones militares utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.